Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión del Pleno extraordinario que hemos convocado para el día de hoy. Hay un único punto, que es la concesión de honores y distinciones de Leganés en el año 2018. El expediente se ha dictaminado en la comisión plenaria hace un ratito. Como saben todos ustedes, iniciamos el expediente hace tiempo con una propuesta que hice yo, pero que no reunía consenso del Pleno y que opté por retirar. Y se ha puesto, bueno, pues hubo una reunión de la Junta de Portavoces para intentar buscar el máximo consenso posible y, bueno, pues fruto de un par de reuniones se ha elaborado una propuesta bueno, pues que reúne un cierto consenso en este salón de plenos, aunque soy consciente de que es casi imposible pues, elaborar una propuesta que reúna bueno, pues 27 votos a favor. El expediente está completo, el expediente se va a votar en su conjunto y como todos ustedes saben, contiene una propuesta en donde se propone nombrar hijo predilecto a don Daniel Carvajal Ramos, a don Salustiano Toribio Montes, hijo adoptivo de la Villa de Leganés a título póstumo a don Manuel Espinar Año Nuevo, y la medalla de oro de la Villa de Leganés a los ponentes de la Constitución. Esa es la propuesta que se ha elaborado. Se inició, como saben ustedes, con un decreto. Una vez que estaban que se recabaron los informes técnicos imprescindibles para que se pueda tramitar este expediente, y es la propuesta que se va a someter a votación. El criterio de votar el expediente en conjunto sé que se ha mantenido pues, en ediciones anteriores. Ese expediente, ese método de votación, pues algunas veces ha gustado más, otras veces ha gustado menos, pero es el que se ha mantenido en todos los plenos cada vez que se ha otorgado algún tipo de medalla. Nunca se ha votado uno por uno a las propuestas. Lo que se ha votado es el conjunto del expediente y es, como decía, lo que se va a someter a la votación. Iniciamos un turno de intervenciones. Comienza la señora Cruz, en primer lugar. Gracias. Buenos días. Bueno, podría votarse por separado si se hiciera una aprobación inicial de los expedientes y luego la aprobación definitiva. Lo que pasa que no es lo habitual. Nosotras hemos pedido que se vote por separado un año más y se dice que no. Insistir, como llevamos haciendo tiempo, en que hace años que se ha desvirtuado completamente la cuestión de las distinciones honoríficas de esta ciudad. Se ha convertido más en un evento de autobombo de los grupos municipales, cada cual haciendo campaña, porque se le otorga la medalla a alguien o a alguna entidad que ha propuesto, que en poner el foco en los merecimientos para dicho reconocimiento por entidades o personas en su labor destacada por esta ciudad o por sectores de la población. Ahora mismo hay más medallas otorgadas y distinciones de las que permite la normativa en vigor. Este Gobierno trajo una modificación del reglamento, que ya dijimos que era una barbaridad, porque lo que se plantea es aumentar muchísimo más, precisamente para poder facilitar este café para todos los años. También hace años que se lleva viniendo esa modificación, por cierto, se metió en el congelador y no se ha vuelto a traer y no está aprobado definitivamente. No hace falta otorgar medallas y distinciones todos los años, se viene haciendo así porque hace tiempo se juntó con el acto institucional de conmemoración de la Constitución y, como decía, porque así cada grupo municipal hace su campaña anual al respecto. El alcalde dice, hace tiempo se inició el expediente y tanto tiempo, en abril usted anunció a la prensa, ya con su propuesta unilateral de nombrar como hijo predilecto a Dani Carvajal, pensando más en su propio rédito político que en lo que haya hecho este futbolista para merecer tal distinción. Quiero recordar las palabras que también dijo el alcalde respecto a que otras personas, deportistas, mujeres, se les pudiera otorgar o no, a propuesta nuestra, el nombre de que una calle en un desarrollo de un barrio nuevo llevara su nombre, que estaban vivas, que dijo usted que, hombre, que les queda mucha vida por delante, no vayan a delinquir. Pues, no vaya a delinquir, esperemos el señor Carvajal o tener algún problema con Hacienda teniendo la medalla de oro de la ciudad. Usted monta los expedientes ad hoc, usted los monta por su propia decisión unilateral, intentando ganar una vez más votos, contentando a la afición futbolera, y no haría falta hacer esto si realmente se estuviera poniendo el foco en los méritos para esas distinciones. Se podría hacer un expediente por cada una de las propuestas y votarlas en este pleno.
Quiero hacer hincapié en que no hay ninguna sola mujer digna de distinción en este expediente, que este pleno es un paripé porque ya el viernes estaba elaborado y entregado el programa del acto institucional que va a tener lugar el próximo lunes, igual que ya el año pasado, antes de que se votara aquí. Quiero denunciar la bochornosa falta de criterio en la que se mezcla en el mismo pack un reconocimiento a un militante de izquierdas como Manuel Espinar cuando se le quiere otorgar una medalla a un ministro y pupilo franquista como fue el señor Fraga. Una contradicción in terminis, piensen ustedes en lo que diría Manolo Espinar al respecto. Estamos intentando retirar los honores a franquistas destacados en la Comisión de Memoria Histórica y resulta que hoy se pretende dar la medalla de oro a uno de sus miembros más destacados. De los llamados padres de la Constitución, que la mayoría eran de derechas, muy derechas, y varios fueron destacados miembros del régimen franquista, propuesta del Partido Popular, que entendemos que haga esta propuesta, podrían haber pensado ustedes en las madres de la Constitución, pero claro, Fraga es y fue y será siempre su fundador, madre de la Constitución como Teresa Revilla, que fue miembro de la Comisión Constitucional, que siempre se la olvidan, o otras mujeres destacadas, decisivas también en la redacción de distintos artículos como Dolores Pelayo, Belén Landaburu, Pilar Bravo, Marta Mata o Gloria Begué, que después sería magistrada también del Constitucional. Pero no, ustedes hacen una propuesta, claro, mucho más acorde a su ideología que nosotras no podemos compartir. Como decía, porque varios de ellos fueron destacados miembros del régimen franquista. Gabriel Cisneros trabajó desde los 24 años para la dictadura. Entró como delegado nacional de Juventud de Falange en las Cortes franquistas. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, desde el 66, miembro del Consejo de Estado. Miquel Roca, que fue de Convergencia y Unión, y abogado de la infanta en el caso Nos, que creo que es una vergüenza nacional, algo bastante reciente que creo que le desmerece por completo para recibir la medalla hoy. Y Fraga, como decía, del fin del franquismo, miembro de la Falange tradicionalista y de la JONS hasta su disolución, ministro de Gobernación que ordenó no investigar o tapar directamente asesinatos como los de Montejurra o el de Enrique Ruano, asesinatos políticos, responsable de mandar rapar y pegar a las mujeres por la huelgona, la huelga minera asturiana del 62, de la matanza de Vitoria, con 5 muertes y unas 150 personas heridas en una lucha de una huelga del metal en Vitoria, que aún hoy todavía siguen pidiendo cada año que se esclarezcan los hechos y se sigue negando, formaba parte del Consejo de Ministros que mandó fusilar a Julián Grimau en el 63, último fusilado de la Guerra Civil, en el 63, porque le acusaron, porque como los primeros delitos de los que se le acusaban estaban ya prescritos, se le acusó de delito de rebelión continuada contra el movimiento. Qué surrealista, ¿verdad? Los golpistas acusando a quienes defendían la democracia, la legitimidad y la legalidad institucional de aquel entonces, precisamente de rebelión. El Ministerio de Información y Turismo, al que estuvo al frente el señor Fraga, era en realidad el Ministerio de Propaganda del régimen franquista. Sostuvo que Grimao, el señor Fraga, cayó... Lleva 6 minutos, señora Cruz. Sí, termino. Sí. Seguramente no utilice el segundo turno, señor alcalde. El señor Fraga sostuvo y su ministerio sostuvieron que el señor Grimau cayó de un segundo piso durante los interrogatorios de una forma inexplicable. Esto era algo bastante común durante las detenciones y torturas en el final de la época franquista, ¿verdad? En un juicio sumarísimo se le condenó a muerte, no se tuvo en cuenta los alegatos del señor Rebollo, el único en la sala que además de militar era abogado, nunca se demostraron los hechos que se le imputaban, los testigos en el juicio declararon que solo conocían de oídas los supuestos crímenes que se le imputaban y una persona que además nunca había figurado en la causa general abierta por la dictadura franquista tras su guerra. Todo un montaje político de su ministerio de propaganda para amedrentar al pujante movimiento obrero y estudiantil y las protestas antifranquistas en la calle. Fraga también justificó la ejecución de Salvador Puig Antich
con la legitimidad de las metralletas, aparte de otras famosas frases como aquella de la calle es mía, ante las multitudinarias quejas por la represión política y policial, o que el glorioso alzamiento popular del 18 de julio del 36 fue uno de los más simpáticos movimientos políticos sociales del que el mundo tiene memoria. Simpático. Una dictadura sangrienta. O que Franco fue un gran hombre, el mayor y más representativo de los españoles del siglo XX. Además, para terminar, el señor Fraga fue presidente de la Xunta y del PP gallego durante el mismo periodo en el que Pablo Crespo recientemente ha declarado que dicho partido fue partícipe de las tramas de corrupción, entre ellas Gürtel, y que el 65% del dinero que movía en las campañas electorales gallegas era dinero en negro. Estamos reivindicando constantemente la necesidad de un proceso constituyente para poder pasar página y que haya realmente un avance democrático en este país real, sin las tutelas del régimen que lo dejaba todo atado y bien atado. Nosotras no podemos avalar en la concesión de estas medallas hoy y vamos a votar en contra. Gracias. Más intervenciones. Señor Bejarano. Pues muchas gracias, señor presidente. No estaba previsto que interviniera en este pleno, simplemente votar, pero en todo caso, después de la intervención que me ha precedido, dos cuestiones. En primer lugar, puedo estar de acuerdo con el comienzo de la intervención de la señora Cruz. Creo que este importantísimo acto se está, mejor dicho, se ha desvirtuado o se está empezando a desvirtuar, mejor dicho, en los últimos tiempos, y no solo en este mandato, señora Cruz. Creo que en este mandato ya veníamos de una situación en la cual, pues bueno, no voy a repetir lo que ha dicho usted, con un excesivo número de premiados y premiadas. Y además, en este mandato es verdad que hemos hecho algo en la cual yo mismo, incluso como miembro de este Gobierno, estoy en contra, que es otorgar medallas relacionadas con motivos religiosos. En todo caso, señora Cruz, teniendo en cuenta esto y bueno, pues el próximo equipo de Gobierno, el próximo mandato, mejor dicho, la próxima corporación en su conjunto, deberá ordenar mejor esta situación. Hay que decir que, en mi caso, mi grupo es absolutamente defensor de este acto, de la Constitución, que haya premiados en todos los actos de la Constitución, y que estos premiados sean fruto de un consenso, teniendo en cuenta las dificultades por la complejidad, la diversificación política que existe en la Cámara, que eso lo dificulta, pero hay que buscar siempre el consenso, intentar buscar la unanimidad. Yo sí que he demostrado ese consenso, solamente he propuesto en los 4 años. He propuesto en Junta de Portavoces una vez, que es la propuesta de premiar a los agentes sociales en su conjunto, y siempre he buscado el acuerdo o la unanimidad para estos premiados. Dicho esto, señora Cruz, hay que decir que es verdad que estamos en campaña electoral, vamos a hablar claros, y con esa honestidad de la que estoy interviniendo desde el minuto 1, ni siquiera precampaña, estamos en campaña electoral. Y usted nos viene con un discurso, bueno, pues primeramente para hacernos sentirnos mal aquí y luego trasladar un mensaje erróneo, como en muchas ocasiones hace usted, a la ciudadanía, en la cual parece que vamos a dar un premio a Manuel Fraga. Y no es cierto. Usted lo que tiene que decir, hablando con honestidad a los ciudadanos y ciudadanas, es que lo que se trae aquí es un premio en genérico a los ponentes de la Constitución por los 40 años. Esa propuesta, señora Cruz, estoy hablando, por favor, esa propuesta ni siquiera viene del equipo de Gobierno, porque, como usted bien sabe, el equipo de Gobierno este año ha propuesto al señor Daniel Carvajal, en la cual estoy completamente de acuerdo en que reciba un premio. Y ha venido por otro grupo, señora Cruz, en la cual, buscando ese consenso entre todos y todas, algo que usted no ha trabajado ni ha demostrado en este mandato en ningún debate, no solo en este. En ningún debate presupuestario del que sea, usted se ha caracterizado por buscar el consenso. Y así va a acabar este mandato. Hasta el minuto 1, la gestión de usted como concejala de la oposición es, ante todo, no buscar nunca el consenso político en nada. Y eso también lo tienen que saber los ciudadanos y ciudadanas y vecinos y vecinas de Leganés en cuanto a la gestión que hacemos todos y todas en esta Cámara. Por lo tanto, usted siga con la demagogia,
siga con el cinismo, porque toda esa demagogia y el cinismo lo que hay que hacer es combatirla precisamente en el marco de la Constitución, del acto de celebración de la Constitución española. Todo lo que tenemos que hacer, precisamente cuando oímos intervenciones como la suya, señora Cruz, es defender más que nunca la Constitución. Muchas gracias. Más intervenciones. Señor Muñoz. Buenos días a todas y a todos. Primero, quiero decir que desde Leganés, desde que nos incorporamos a las instituciones, hemos utilizado estas distinciones para premiar, por decirlo de alguna manera, a todos aquellos que trajeron la libertad a nuestra tierra y que han sido invisibilizados de manera sistemática durante todo este tiempo. Al alcalde republicano asesinado a manos del fascismo, a los trabajadores y trabajadoras que eran de Leganés y estaban presentes en la asamblea anterior al asesinato de los abogados de Atocha, y no encontrábamos mejor manera para continuar con esta línea de trabajo que homenajear a un líder del movimiento obrero que además fue concejal de este ayuntamiento. Un ayuntamiento que, aunque recientemente falleció Manolo Espinar, no ha tenido bien ni siquiera transmitir públicamente sus condolencias a la familia. Fue concejal de este ayuntamiento igual que otros muchos. Puede que no fuese de su partido, pero fue un concejal que lo entregó todo por esta ciudad. Fui un destacado dirigente tanto de la antigua Intelsa, Ericsson, para los más jóvenes, como de las comisiones obreras en la ciudad de Leganés, también del Partido Comunista, y posteriormente se sumó a esta ola de nueva política. Fue un firme defensor de los derechos humanos, poniendo en multitud de ocasiones su cuerpo frente a las atrocidades que, por ejemplo, se hacían contra los palestinos y las palestinas. Por eso pensábamos que nuestra contribución en estas medallas estaba más que justificada. Gente de nuestra ciudad que hizo cosas por el resto de los ciudadanos y las ciudadanas de Leganés. Dicho esto, quiero decir que cuando tuvimos la reunión, nosotros hicimos algunas observaciones a los padres de la Constitución. Una de ellas es que se dijese que eran los padres y las madres, que han estado invisibilizadas en la historia, pero que también trabajaron y contribuyeron a redactar esta Constitución. Teresa Revilla, Pilar Bravo, Dolores Pelayo, Belén Landaburu y Gloria Begué. Quiero decir que se me contestó de manera airada diciendo que Constitución ya era femenino y se cambió de tema. Quiero decir que desde nuestro punto de vista es una actitud que no debe ser tolerada por más tiempo dentro de las instituciones. La invisibilización de la mujer hay que terminar con ella. Es justo reconocer a aquellas que también trabajaron en la Constitución. Un año más, el Partido Popular utiliza estas medallas para hacer frentismo con los demócratas y con las demócratas. En la última sesión recordamos que se votó por separado darle una distinción a la Virgen de Leganés, a la Virgen de Butarque. No pasó nada por votarlo por separado y, como no puede ser de otra manera, se tuvo que aceptar el resultado de la votación. No veíamos ningún problema en que se votase por separado. Pero sí que quiero decirle algunas cosas a los señores y señoras del Partido Popular, porque últimamente celebran con mucha alegría la Constitución. Nosotros estamos contentos de que ustedes celebren la Constitución. Han tardado 40 años. Ustedes no votaron a favor en celebrar la Constitución y deseamos que, por ejemplo, no tarden 40 años en sumarse a la ola feminista que hay en nuestro país. 40 años son demasiados. Por lo tanto,
Tienen ustedes la oportunidad de no llegar tarde, de no llegar 40 años tarde. Por otro lado, también decimos a otros compañeros y compañeras que no hemos venido aquí a ajustar cuentas con lo que pasó hace 40 años. Nuestro país conquistó la democracia de la mejor manera que supieron e instauraron un pacto social y de convivencia que hoy se está rompiendo. Se está rompiendo porque este pacto implicaba mejores condiciones de vida y más libertades para la gente, para los españoles y para las españolas. Y hoy estamos viendo cómo, por ejemplo, gente como Dani Mateo se está viendo en problemas judiciales por hacer simplemente humor. Ustedes, los poderosos y la derecha más conservadora, están rompiendo el pacto social de hace 40 años, porque era un pacto social que se basaba en cuestiones objetivas. No podéis pretender que nuestra gente cada vez viva peor y seguir manteniendo las mismas políticas que hace 40 años. Desde luego, nosotros no vinimos a ajustar cuentas con lo que pasó hace 40 años. Vinimos a recuperar las instituciones para hacer efectivos los derechos, trabajo, vivienda, educación, que ustedes están poniendo en peligro. Y también vinimos para expandir horizontes, para construir un país nuevo para su gente. Una lástima que tengamos que votar en contra. Nos hubiera gustado que hubierais tenido la flexibilidad suficiente como para llegar a un acuerdo. Parece que no era eso lo que interesaba, por eso nosotros votaremos en contra. Gracias. Más intervenciones. Señor Recuenco. Gracias. Buenos días a todos. Pues la verdad es que cuando uno tiene una reunión en una junta de portavoces donde están representados todos los grupos políticos, se llega a un acuerdo, se llega a un consenso y, señora Cruz, ustedes no estaban porque no pertenecen a ningún grupo político, pero le puedo decir que el Partido Popular seguramente no comparta todas las propuestas que han realizado otros grupos políticos, porque a lo mejor consideramos que no reunían los requisitos oportunos para tener el reconocimiento por parte de la ciudad. Pero algo sí teníamos claro, que una vez que llega uno a un acuerdo es para respetarlo. Una vez que llega uno a un acuerdo institucional, se trata justamente de buscar eso, ese consenso, ¿no? Se trata de buscar un punto en común entre las diferencias, incluso ceder, aunque no compartas, determinadas cuestiones que te plantean pues, otros partidos que tienen una ideología diferente a la tuya. Y qué mejor, ¿no?, que el mismo día que se celebra el reconocimiento a la Constitución, este año, concretamente los 40 años de Constitución, pues también se entreguen los reconocimientos de la ciudad que hacen diferentes formaciones políticas de ideología muy diferente y que en estos momentos, pues pese a no compartirlas, pues por lo menos desde el Partido Popular accedemos a esas pretensiones y, lógicamente, decidimos, nos comprometemos, votamos a favor y luego respetamos la palabra que damos, ¿no? Porque la verdad es que cuando yo a ustedes les escucho atacar a los ponentes de la Constitución, que es verdad que eran 7 personas, pero que estaban representando a toda la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, y dentro de esos ponentes pues existían de diferentes ideologías, no solamente eran personas del Partido Popular o de Alianza Popular. Creo recordar que también había un tal Jordi Soler, que yo creo que estaba muy distante de Manuel Fraga en cuanto a su manera de pensar. Y si ellos fueron capaces de darse la mano, de llegar a un acuerdo, de llegar a un consenso, pues la verdad es que a mí me resulta lamentable, me resulta penoso que 40 años después personas más jóvenes que han vivido de este progreso social y económico de la ciudad pues pongan en cuestión aquel pacto que llegaron pues nuestros padres y nuestros abuelos. Es lamentable y ahí sí que me van a tener como representante del Partido Popular siempre enfrente. Porque aquel acuerdo, aquella Constitución que se aprobó, pues justamente
la venimos a darle visibilidad pues este mes. Por desgracia, solamente lo hacemos, parece, en el mes de diciembre, en vez de estar hablando en otras ocasiones, ¿no? Fíjese que se aprobó aquí una moción por parte de todos los grupos políticos en el que íbamos a hacer algún tipo de acto más durante todo el año en reconocimiento a este 40 aniversario. Y no se ha hecho ese reconocimiento por parte del Leganés, ¿no? Y fíjese, pues por eso el Partido Popular consideró oportuno traer a los ponentes de la Constitución, a los padres de la Constitución, a hacer ese reconocimiento, ya que no había habido otro tipo de reconocimiento a lo largo de este año. Y, señor Muñoz, dice usted que no viene a ajustar cuentas. Lo que tengo claro es que no viene usted a respetar los consensos, los acuerdos, y la verdad es que la palabra que usted da en unas determinadas reuniones de Junta de Portavoces, pues luego la salta por los aires por al final esa fobia que tiene usted y ese interés electoralista. Porque además, fíjense que justamente los padres de la Constitución sí que le debemos reconocer ese esfuerzo que realizaron, tendente al entendimiento y al consenso político en unas circunstancias sociales muy delicadas. No sé si les sonará, porque yo creo que puede estar de actualidad también este mensaje, y en cuya tarea antepusieron las responsabilidades del Estado a sus propios intereses políticos e ideológicos. Y vuelvo a repetir, se abrió un periodo de concordia, un periodo de paz y un progreso social y económico del que todos los que estamos aquí sentados en esta bancada nos hemos beneficiado, gracias a las cesiones de unos y de otros. Entonces, me parece al menos imprudente, por no calificarlo de otra manera, que manche lo que hoy se va a aprobar aquí, la crítica tan destructiva que veo en determinadas formaciones políticas y en otras que no lo son a estos padres de la Constitución. El Partido Popular va a respetar ese compromiso, ese acuerdo que adquirió la Junta de Portavoces, pese a no estar de acuerdo en alguno de los nombramientos en su totalidad, y por tanto votaremos a favor. Muchas gracias, señor Delgado. Gracias, buenos días. Se ha hablado en estas intervenciones previas de diferentes cuestiones contradictorias o elementos incoherentes en los planteamientos de estos homenajes, pero en este caso centrándose en determinadas figuras que no se dan el premio a esa figura. Y además yo me gustaría no hablar en términos de premio porque no se da un premio a nadie. Lo que se hace es homenajear o conceder o bien una medalla o bien la distinción de hijo predilecto a determinadas personas o instituciones. Es decir, no se da premio a nadie en ese sentido. Por eso ruego también una corrección en ese sentido, porque no hay premios. Lo que hay es un homenaje, un honor, una distinción a personas o entidades. Pero para mí contradicción es hablar de homenajear a la Constitución y rasgarse las vestiduras personas u organizaciones que ven a la Constitución un candado al que hay que romper. Es decir, que no creen en la Constitución. No creen en la Constitución, no creen en la unidad de España, no creen en el modelo de Estado, pero luego dedicamos a hablar sobre esa cuestión y sacar contradicciones en determinados planteamientos. Miren, esta propuesta, que es del señor Daniel Carvajal como hijo predilecto, al Salustiano Toribio, el vecino centenario, ponente de la Constitución, y al señor Manuel Espinar, a título póstumo, no es la propuesta de ULEG, como todos bien saben. Es decir, de todos los que aquí están recogidos, la única propuesta de ULEG es el señor Salustiano Toribio. Nosotros propusimos a otros. Propusimos también a Gavi, jugador del Atlético de Madrid, ahora ya, pues en fin, en su última fase de la carrera, que es también vecino de Leganés, al Club Atlético Leganés, a Ana Toledano o a los campeones del judo mundial, como es Manuel García o Vicente Picaz. Pero precisamente en ese aras al consenso, ese homenaje real que hay que dar a la Constitución, y precisamente con un acto como hoy, en un debate como hoy, pongo en máximo valor lo que hicieron esas personas y esas organizaciones en el año 78. Por un clima político y social muy complicado, fueron capaces de sacar adelante una Constitución no sectaria. Y aquí parece que solo se puede homenajear o rendir honores al que es de los tuyos, al que es de tu cuerda, a lo que es de tu ideología. Pero ese no es el espíritu de la Constitución. Precisamente la Constitución, esta, que es la única que ha habido en España realmente que no se ha hecho contra nadie, con todos sus defectos, por supuesto, pero no desdeñemos sus innumerables virtudes, porque parece que olvidamos que estos 40 años de España, de la historia reciente de nuestro país, es los mejores años de la historia de España. Parece que también nos olvidamos de eso y habría que analizar la historia de nuestro país para ver lo que había antes de con la Constitución española. Pues me parece un poco, además desleal, que de las juntas de portavoces salgan esos acuerdos en el que todo el mundo ceda, se incorporen a personas para que haya ese consenso y hoy vengamos aquí al debate y de repente pues algunos se echen para atrás y den la espantada.
Una espantada que no se hizo en esas sesiones de la Junta de Portavoces. Al final, creo que es una propuesta razonable que colma el espíritu, o podemos decir las sensibilidades de todos los grupos de la Cámara. Evidentemente, a unos nos gustarán más que otros, por unos sentiremos más pasión que por otros, a algunos a lo mejor ni siquiera nos gusta, pero precisamente en ese clima de consenso, en ese homenaje a la Constitución, que es el mayor ejemplo de norma creada por y para el consenso, creemos que ese es el mejor homenaje que se puede rendir y no convertir esto en una batalla no partidista, una batalla sectaria, que es mucho peor. Es decir, porque si discutiéramos sobre ideología o discutiéramos sobre partidos políticos, pero al final estamos discutiendo de una manera sectaria. Y ponentes, por ejemplo, de la Constitución, que es una propuesta que hizo el Partido Popular, pues, hombre, yo creo que si se está homenajeando a la Constitución, tiene cierta lógica que se homenajeen a los ponentes de la Constitución, que la palabra ponente engloba tanto a hombres como a mujeres. Es decir, yo no conozco la palabra ponenta, pero bueno, supongo que algún día también se creará como la de miembra o portavozas, o no sé muy bien. Es decir, pero bueno, vamos a cambiar el lenguaje si queremos, pero ponentes incluye tanto a hombres como a mujeres. Y los ponentes de la Constitución son los que son y todos aquellos que hayan contribuido a la misma. Pero realmente los protagonistas de la Constitución no son los ponentes de la Constitución, fueron los millones de españoles que votamos esa Constitución, que votaron esa Constitución y que se sienten respaldados por una norma que por primera vez en la historia de España no era sectaria. Creo que damos mal ejemplo cuando 40 años después, los que no vivimos ese proceso, que tuvo que ser muy difícil y muy complicado, dieron un paso y ver esas imágenes en las que se ve en la misma foto a Santiago Carrillo y a Manuel Fraga, creo que nos debería de servir de lección a los que estamos aquí, yo el primero, en el que muchas veces nos enfrascamos y nos enfrentamos en aspectos que son muy menores con lo que tuvieron que hacer frente esas personas y la mochila que llevaba cada uno de ellos, porque había una mochila histórica, personal, de afrentas de guerra civil, moría gente, y aún así se pusieron de acuerdo para hacer una norma que intentara cubrir el espacio ideológico de la inmensa mayoría de los españoles. Y así fue, que fue votada por la inmensa mayoría de los españoles y precisamente en alguna de las regiones donde ahora más se la critica fue donde más fue votada. Por lo tanto, desde Unión por Leganés no podemos hacer otra cosa que votar a favor de esta propuesta, porque es una propuesta que surge del consenso, más allá de que algunos miembros o integrantes o propuestas nos gusten más o menos, pero Unión por Leganés se caracteriza por ser un partido de palabra, de compromisos y de cumplirlos. Y si en la Junta de Portavoces salió ese compromiso, en el que se incorporaban a determinadas personas o entidades en aras a ese compromiso, aunque no fuera nuestra propuesta, nosotros sí que la vamos a respetar y no vamos a dar la espantada en el último momento por intereses políticos, partidarios, propagandísticos o lo que sea. Por lo tanto, nuestro voto favorable a esta propuesta de concesión de honores y distinciones de Leganés del año 2018. Muchas gracias. Señor Atienza. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Miguel Unamuno hablaba de las dos Españas irreconciliables y yo creo que la tarea que estamos haciendo en este mandato precisamente trata de superar esas dos Españas y al igual que votamos para retirar calles a los que participaron en la guerra civil, está muy bien que homenajeemos a los ponentes de la Constitución española que dieron por finalizada precisamente esa separación de las dos Españas. Y yo creo que ese es el camino que debemos todos de seguir y no hacer caso, pues por poner un ejemplo, lo que Winston Smith en 1984, una gran novela de George Orwell, hacía, que era reescribir la historia a gusto de los presentes. Si hay que reescribir la historia es para contar exactamente lo que pasó, con sus luces y con sus sombras. Y el debate parece centrarse en dar esas medallas a los ponentes de la Constitución, ponentes que eran de izquierdas y de derechas, que estaba Manuel Fraga, pero también estaba Gregorio Pérez Barba o Jordi Solé Tura, que precisamente, señora Cruz, señor Muñoz, Jordi Solé Tura fue el que medió, es decir, un miembro del Partido Comunista, era el que mediaba para que no hubiera tensiones entre el Partido Socialista y la Unión de Centro Democrático,
cojan ustedes el ejemplo de Jordi Soletura, cojan ustedes la globalidad y no la anécdota. Ponentes fueron todos, de izquierdas, de derechas y alguno diría hoy que incluso un independentista, pero fueron ponentes de la Constitución. De verdad, saludar el consenso al que la amplia mayoría de esta Cámara ha llegado para conceder estos honores y distinciones y pedir mesura a todos. No hace falta hacer un debate fratricida sobre una persona, sobre 7. No hace falta, de verdad. El homenaje se lo hacemos a la Constitución española a través de sus ponentes, pero a través de sus ponentes se lo estamos haciendo a toda una época que lo único que hicieron fue luchar porque consiguiéramos estos 40 años de paz y de un gran progreso de un Estado como es España. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a iniciar, señora Cruz. Ha intervenido 8 minutos antes. Ha dicho, como no voy a intervenir en el segundo turno de intervenciones, intervengo 8 minutos. Ha intervenido 8, es decir, se ha excedido en 3, que son los que tiene usted en el segundo turno, que ya los ha agotado entonces. Nadie más. No, todo el mundo se ha ajustado al tiempo. Intervenga brevemente, por favor, señora Cruz. Coherencia de la derecha del PP, lo esperable también del bipartidismo, del relato del PSOE, también lo esperable del discurso de ULEG. Recordar que en el último pleno dijo que nuestra sociedad no estaba madura para elegir y decidir sobre el modelo de Estado, y pedía solo para contestar fundamentalmente al señor Bejarano, que ha dado en el blanco, no de esta legislatura, ya es de hace unas cuantas, sí. Se otorgan como si fueran premios, no distinciones. A nosotras nos pueden gustar más o menos o parecernos que se merecen más o menos otras, pero claro que lo centramos en el debate, el tema, en las medallas, porque vienen aquí los 7 nombres y a cada uno de ellos se le va a otorgar, la mayoría a título póstumo, la medalla de oro de la ciudad. Vienen aquí, no hagan como que no vienen, sí vienen. No es una propuesta de, en el 40 aniversario de la Constitución, hacemos una loa al espíritu de la transición. No, vienen los nombres de los 7. Gabriel Cisneros, Gregorio Pérez Barba, Jordi Soletura, José Pedro Pérez Llorca, Manuel Fraga Iribarne, Miquel Herrero Rodríguez de Miñón y Miquel Roca Junquet. Señor Bejarano, yo voy a terminar la legislatura como la empecé, diciendo lo mismo y reivindicando lo mismo que reivindicaba entonces, precisamente, del 15M. Sí, señor. Voy a terminar la legislatura como la empecé, trabajando en el mismo empleo que llevo un montón de años. ¿Dónde va a terminar usted? Buscando silla, otorgando medallas a franquistas, otorgándole premios a un L y medallas a un L. Haciendo lo mismo que dice la derecha, pues es lo que yo creo que debería hacérselo mirar. Otorgándole premios a futbolistas, que ha dicho que le parece que Dani Carvajal lo tiene merecidísimo, pero vamos, no es el primero ni será el último. A lo mejor es usted el que no está donde estaba hace años. Yo sigo en el mismo sitio y es normal y entiendo perfectamente que nos critiquen, pero no vinimos aquí a ganarnos su comprensión ni sus buenas palabras. Venimos aquí a decir lo mismo que estábamos diciendo en la calle y así nos iremos. Gracias, señor Bejarano. Gracias de nuevo, presidente. Señora Cruz, que yo estoy instalado en el debate político. Yo no le he dicho que dónde va a estar y dónde no va a estar. Ya veremos dónde estamos todos y todas. En el mes de mayo. Señora Cruz, yo le hablaba, y mucho me temo que no va a ser así, que intentemos no instalarnos en el cinismo y en la demagogia. Mucho me temo que en cuanto termine el pleno, pues empezarán las redes sociales y sus discursos que defiende usted diciendo que este pleno va a homenajear al señor Fraga. Si lo dice así, estará mintiendo, por mucho que diga que vienen separados los 7 nombres. Porque en todo caso, este pleno lo que conmemorará, homenajeará o lo que sea, es a los ponentes de la Constitución en su conjunto, Y, señora Cruz, para terminar, estamos en la antesala del homenaje a la Constitución española en su 40 aniversario. Parece que es muchos años y no es muchos años. La verdad es que es una democracia
bastante joven. Tiene muchos peligros. La desafección de las personas sobre la política, fruto de la corrupción, de no saber dar en la tecla por los distintos gobiernos con las medidas sociales que tenían que haber dotado, por ese peligro que tenemos hoy del crecimiento de la extrema derecha en nuestro país. Y también, si me permite, señora Cruz, es un peligro ese discurso etéreo que utilizan muchas veces, en la cual bueno, pues se instalan en lo de la casta, que afortunadamente han dejado de decirlo, en ese discurso vacío de los de arriba o los de abajo, cuando hay que precisamente poner todo encima de la mesa y defender las instituciones y la política. Señora Cruz, y voy acabando, lo valiente hoy es defender la política en mayúsculas, las instituciones, reformar la Constitución, pero defender la Constitución y sus instituciones y sus agentes, defender los partidos políticos, defender el sindicalismo y defender, señora Cruz, esa defensa del debate político y huir o al menos rechazar ese discurso vacío que ustedes algunas veces utilizan. Eso, señora Cruz, también es un peligro para la democracia y para la Constitución. Y, señora Cruz, usted dirá que terminará el mandato político siendo la misma. Yo tengo seria discrepancia. Usted forma parte de un grupo municipal muy importante. Señora Cruz, a usted, como miembro de la oposición, como a todos los miembros de la oposición, también se le exigía algo más. Han tenido la oportunidad de llegar a consensos. Usted precisamente no ha practicado una máxima de cualquier miembro de cualquier institución, que es buscar también el consenso. Ni siquiera lo hemos encontrado en usted cuando hemos puesto encima de la mesa aspectos que venían en el programa que usted defendía, en el programa electoral que usted defendió en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas. Por lo tanto, usted, señora Cruz, terminará el mandato, y se lo vuelvo a decir como en la primera intervención, sin haber practicado una cosa tan bonita y tan interesante de cualquier cargo público, que es buscar el consenso político, el acuerdo político. Gracias, señor Muñoz. Me sorprenden las palabras de algunos portavoces. No sé de dónde se sacan que hubo un acuerdo en aquella reunión, porque esto mismo que he expresado hoy lo expresé en aquel momento. Y lo único que obtuve por parte de los otros son risas cuando decía que había que incorporar la palabra madres de la Constitución. Padres y madres. No estoy criticando lo que pasó en aquella época, solo estoy constatando una realidad. También hubo mujeres que participaron en la redacción de nuestra Constitución. Es evidente, la vida cambia y creo que 40 años después era justo reconocer que también mujeres participaron en la elaboración de la Constitución, y eso es lo que pedíamos que se reflejara. La Constitución la estamos celebrando cada vez que hacemos este acto de manera reiterada, que es el acto de la Constitución. Que no busquen en nosotros discursos para derribar lo que pasó hace 40 años. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que las cosas no son inmutables y que cosas que antes, o personas que participaron que antes no se vieron reflejadas en los documentos públicos y en la luz pública, hoy sí que deberían serlo. Y esto parece un insulto a no sé qué. A mí es que me parece que las fuerzas inmovilistas, como decía el otro día una brillante compañera en la Asamblea de Madrid, sois el peso muerto de la historia. Os habéis opuesto sistemáticamente a cualquier avance y hoy os estáis oponiendo a que se reconozca que hubo mujeres que trabajaron en nuestra Constitución. Y ahora lo podéis vestir de lo que queráis. Nosotros en aquella reunión dijimos que somos una organización democrática y que lo tenía que consultar con mis compañeros y mis compañeras. Sí, con una sonrisa en la boca, porque suelo sonreír, pero en ningún momento dije que Leganés estaba de acuerdo. Lo que sí que dije es que tenía que consultarlo. Y, por supuesto, cuando os reísteis en privado de mi petición de que se incorporara, además propuse que fuera una mujer quien viniera a hablar en nombre de aquellos y aquellas que redactaron la Constitución.
aquí hay más personas presentes. Lo que conseguí fueron risotadas de algunos compañeros y compañeras portavoces. No sé de dónde se sacan aquello del acuerdo. Es más, porque aquí vienen adornándose de buenas maneras y buenas formas. Hice una mención expresa a que, por favor, no se filtrara a la prensa hasta que la familia, las familias, conociesen lo que íbamos a proponer. 2 minutos después estaban los medios de comunicación. 2 minutos después. Creo que si hay falta de lealtad, falta de flexibilidad y ninguna gana de llegar a un acuerdo, es por parte del resto y no nuestra, que siempre hemos sido escrupulosos. De hecho, no hemos hecho propuesta hasta que no ha habido reuniones públicas. Así que menos rollos, compañeros, sostener vuestra posición política sin necesidad de atacar, intentar destruir a los demás, porque cada vez sois menos creíbles. ¿Más intervenciones? ¿No? ¿No? Sí, señor Recuenco. Muy brevemente. La verdad es que, señora Cruz, yo la escucho a usted y me pregunto que para qué han venido ustedes a la democracia, porque me imagino que han venido, al igual que usted no hace nada aquí, yo veo lo que ha hecho los que comparten ideología con usted, la señora Carmena, la señora Colau, o el matrimonio de los Clinton de Cádiz. O sea, dice, ¿a qué han venido ustedes a las instituciones? Se supone que ustedes venían aquí a esas instituciones, como nuevos partidos políticos, a ayudar y a prosperar. Y todavía me estoy preguntando en qué han ayudado ustedes a prosperar Leganés en los 4 años que llevan, casi 4 años que llevan ustedes en este salón plenarios. El futuro no sé lo que nos deparará cada uno de nosotros, pero lógicamente lo que sí me gusta es hablar del presente. Y a día de hoy, señora Cruz, su presente y el de sus compañeros pues es bastante oscuro en esta institución. Señor Muñoz, sabe que siempre le digo que me parece bien que usted defienda su ideología, pero la verdad es que sus complejos para llegar a acuerdos le terminarán pasando factura. Porque si algo ayuda a prosperar es el acuerdo, es el consenso. Y si además ese acuerdo y ese consenso lo llegan usted con partidos que piensan diferente a usted o con personas que piensan diferente a usted, pues de verdad eso le engrandecerá. Si no lo hace, como es el caso que a día de hoy está demostrando, pues evidentemente cada vez será más pequeño. Y señor Bejarano, con usted lo único que le debo decir de su intervención es que a mí lo que me da pánico de lo que estoy escuchando en determinadas instituciones, no solamente en este pleno, sino cuando las escucho en la Cámara de la Comunidad de Madrid o en el Congreso de los Diputados, es el rencor que se ha instalado en determinadas cámaras plenarias. Y, desde luego, todos aquellos que manifiesten el rencor, que intenten destruir ese consenso que en su día se realizó, o por un lado o por el otro, le puedo asegurar que al Partido Popular lo van a tener siempre enfrente. Señor Delgado. Sí, gracias. Muy brevemente. Aquí nadie se le pide que traicione a su ideología, pero sobre todo lo que no hay que traicionar es a la verdad. Y a la verdad de lo que pasó en esa Junta de Portavoces, pues es que somos muchos los testigos allí presentes y también hay un secretario de ayuntamiento que da fe o por lo menos asiste a esas reuniones para dejar en constancia en acta las cosas que allí se comentan o los acuerdos a los que se llega. Y, sinceramente, ahora podemos vestir la verdad o la realidad como uno quiera, pero si la propuesta inicial del equipo de gobierno era el señor, estoy hablando de memoria, Daniel Carvajal y una serie de instituciones, creo recordar que eran los juzgados de Leganés, el hospital psiquiátrico y no sé cuál era el otro, el Severo Ochoa, y la propuesta que hacía Unión por Leganés, que eran las 2 únicas propuestas que hubo por escrito, era el señor Salustiano Toribio, Gavi, Club Atlético Leganés, Ana Toledano, Manuel García y Vicente Picazo, y resulta que la que se trae hoy aquí es Daniel Carvajal por parte del equipo de gobierno, Salustiano Toribio por parte de Unión por Leganés, ponentes de la Constitución por parte del Partido Popular, ¿por qué aparece la del señor Manuel Espinar? Aparece la del señor Espinar porque los señores de Leganés, el señor Fran Muñoz, lo incorpora y se mete en el acuerdo y él está de acuerdo. Y él está de acuerdo, es más, se dice expresamente a lo largo de la tarde, porque no se va a armar el expediente, y si no, que diga el alcalde otra cosa, él no armaba el expediente hasta que no estuviera claro que todos estábamos de acuerdo con esa propuesta. Y se tardó 2 o 3 días en armar el expediente hasta que, o por activa o por pasiva, o por silencio, se dio
el acuerdo de que fuera así. Y efectivamente, en honor a la verdad, y como Unión por Leganés es un partido que le gusta decir la verdad, la diga quien la diga, el señor Fran Muñoz dijo que por qué no se incorporaba el término madres de la Constitución. Y lo que se apostó, lo que se dijo era que no se utilizara la palabra padres, sino la de ponentes, porque era una palabra neutra que incorporaba a ambos géneros. No sé, señor alcalde. Vamos a escuchar al señor Delgado, venga. Que luego hablamos de la Constitución, pero no permitimos hablar a los demás. La libertad de expresión y no hay respeto. Entonces, la propuesta final es la que hay hoy aquí, que nos podrá gustar más o menos. De 0 a 10, a nosotros a lo mejor nos llega a un 6 o un 7. No es la que a nosotros nos gustaría de manera completa, pero precisamente ese fue el acuerdo. Y es muy importante en política tanto llegar a acuerdos como, sobre todo, que cuando se llega a un acuerdo, defenderlo y no dar la espantada. Porque eso dice muy poco de esa organización y de esa persona que llega a esos acuerdos. Porque quien no es capaz de cumplir su palabra, seguramente no sea capaz de cumplir muchísimas otras cosas. Y allí había muchas personas, muchos cargos, se llegó a un acuerdo, se llevó el expediente, se ha traído aquí y hoy, de manera sorprendente y sorpresiva, alguien se sale del acuerdo. Me parece muy bien. Pero si yo digo una cosa que no se ajusta a la verdad, que lo diga el señor secretario, que lo diga el señor alcalde, lo diga el señor Miguel Ángel Recuenco, que ya lo ha comentado anteriormente. Usted estaba de acuerdo con esta propuesta, era una propuesta evidentemente que, como le pasa a Unión por Leganés, no estaría al 100% de acuerdo, pero tenía los mínimos para que Leganés votara a favor y por eso se incorporó en el expediente. Me parece poco leal y un poco de un ejercicio trilero de la política, yo incorporo al mío, ya está en el acuerdo y ahora ya digo que no porque ya no me gustan los demás, pero yo sí que ya he incorporado el mío. Hombre, yo creo que eso no está bien. No está bien. Si se llega a un acuerdo, se llega a un acuerdo y se llega hasta el final. Y si luego hay críticas de otros sectores políticos o de tu propia organización, bueno, pues asume no haberse llegado a ese compromiso como sí se llegó. Pero bueno, no tenemos ningún espíritu de polemizar al respecto. Esta propuesta incorpora al señor Manuel Espinar y nosotros sí que no nos vamos a echar atrás. Es decir, porque ahora podríamos decir, pues como ya el señor Leganés, que fue el que lo incorporó, ahora se echan para atrás, pues vamos a dejar sobre la mesa al señor Manuel Espinar. Pues no. Unión por Leganés no va a jugar a eso, nos parece bien que se incorpore el señor Manuel Espinar, además creemos que se le merece ese reconocimiento y desde Unión por Leganés vamos a votar a favor de esta propuesta por parte ya no del equipo de gobierno, sino es una propuesta del Pleno de la ciudad, del que estamos completamente de acuerdo y creo que van a salir por 21 votos de 27 a favor, que yo creo que es una mayoría suficientemente amplia de esta Cámara. Bueno, muchas gracias. Señora Tienza. Sí, muy brevemente. En una intervención por alusiones es cuando uno no ha intervenido. Si ha intervenido, señor Muñoz, pues evidentemente será aludido. Muy brevemente, 2 mensajes nada más. Señor Recuenco, cuando luego usted exija respeto, lo primero que tiene que hacer es dar ejemplo, y no solamente respetar a los presentes, sino también a los no presentes. No hace falta, para criticar a determinados partidos políticos, utilizar o calificar a las personas. Señor Recuenco, siga mi consejo, por favor, al igual que se lo he dado a otros miembros de esta sala en algún momento. Y finalizar diciendo que yo creo que con la votación de hoy se va a ver efectivamente que la propuesta que se ha traído desde el equipo de Gobierno tiene un amplio consenso. Si no me fallan las cuentas, al menos votarán 20 concejales a favor de los 27, aunque no todos están hoy presentes, pero votarán 20 concejales a favor. Es decir, ese esfuerzo por el consenso se va a ver reflejado en la citada votación e incluso, como ha dicho o le ha recordado el señor Delgado, incluso en este consenso, en esta propuesta, habrá gente a la que personalmente además tenía muchísimo aprecio, como Manuel Espinar, a propuesta de un partido político que hoy votará en contra de la propuesta si mantiene el voto que él ha anunciado. Solamente destacar eso. Y una reflexión para el futuro que también hice en la Junta de Portavoces. Es verdad, y el señor Bejarano lo ha mencionado, que debido a la pluralidad que está teniendo este pleno, la lista de homenajeados está siendo, o estos años ha sido muy numerosa, precisamente debido a esa pluralidad. Yo creo que deberíamos de hacer todos un poquito de reflexión
y no proponer homenajes a personas desde un partido político, sino que esos homenajes se hagan desde la globalidad de este pleno. Muchísimas gracias. Gracias. A ver, como decía al principio, el expediente está completo, se va a votar como está. En el expediente se habla de los ponentes de la Constitución, los que hemos señalado, y todas las mujeres y hombres que han colaborado en la redacción de la Constitución, es decir, al conjunto de los ponentes. No se va a otorgar una medalla individualizada a nadie. Hay una única medalla que no sabemos quién va a venir a recogerla, porque un grupo de los ponentes tristemente han fallecido y otros pues tienen una edad avanzada. Entonces, lo que he hecho yo, es enviar una carta a la presidenta del Congreso de los Diputados, doña Ana Pastor, anunciándole la posibilidad de que este pleno otorgue esa distinción a los ponentes de la Constitución, y para que sea ella la que tome la decisión de si se pone en contacto con los ponentes vivos o viene alguien ella o alguien de la mesa de la Asamblea, del Congreso de los Diputados, a recoger la medalla en singular que se otorga a los ponentes. Es decir, no se va a otorgar una medalla para cada uno de los ponentes. Si aquí no se trata de dar la medalla a 7, a 17 personas, sino a la figura de aquellas personas que colaboraron en la redacción de la Constitución. Hay una medalla que se va a otorgar a esas personas, en homenaje un poco a todas aquellas personas, hombres y mujeres, que colaboraron en la redacción. Ya digo que, como es complicado, pues yo no tengo la dirección ni el contacto de los ponentes vivos, lo que se ha tomado la decisión es de comunicárselo a la presidenta del Congreso de los Diputados, para que sea ella también un poco pues, quien gestione cómo se hace esa recepción. Y hoy pues vamos a volver a ponernos en contacto con doña Ana Pastor, con la presidenta del Congreso de los Diputados, pues para ver quién es la persona encargada de recoger la medalla. No sé a día de hoy si va a venir alguno de los ponentes que siguen entre nosotros o alguien en representación del Congreso de los Diputados. Pero en cualquier caso, lo que vamos a aprobar es una única medalla a la figura de aquellas personas, hombres, mujeres, quienes fueran, que recogieron, quien colaboraron en los trabajos de redactar nuestra Constitución. Bueno, pues vamos a pasar a votar. Entonces, la propuesta, votos a favor. 21, votos en contra, 5. Queda aprobada. Y levantamos la sesión. Un segundo, les cuento que saben ustedes que ha habido 2 plenos que se han solicitado la convocatoria de 2 plenos para hablar de seguridad ciudadana, uno solicitado por 7 concejales, otro solicitado también por otros 7 concejales. Son plenos similares y se van a celebrar el mismo día los 2. Yo pensé que teníamos más días para convocarlos, que teníamos un plazo mayor, pero el secretario me ha dicho que el plazo acaba el día 7 de diciembre, el plazo para convocar los 2 plenos. Yo que estaba confundido, pensaba que era el plazo o sea, es el plazo para celebrarlo, o sea, acaba el día 7. Como el día 7 pues es el mitad del puente, me parece mal día, ¿verdad?, para celebrar el pleno y lo lógico es que todo el mundo pueda asistir. Se van a convocar los 2 plenos, una a continuación del otro, el lunes 3 a las 12 de la mañana, dentro de una semana. Lunes 3 a las 12, el primer pleno, que es el que llegó solicitado por los concejales de ULEG y por el portavoz de Ciudadanos, y al terminar ese pleno se celebrará el segundo pleno, que es el solicitado por los concejales del Partido Popular y don Jorge Pérez. Uno a continuación de otro, y empezaríamos el lunes a las 3 a las 12 de la mañana. ¿De acuerdo? Gracias.